Imagina una civilización con ciudades de piedra en medio de la jungla, repleta de templos que se alzan hacia el cielo, pobladas por miles de personas y gobernadas por reyes, astrónomos y guerreros. Los mayas construyeron un imperio que parecía destinado a perdurar para siempre, y, de repente, desapareció. ¿Qué sucedió? ¿Fue una catástrofe natural, una guerra, o algo aún más inexplicable? Hoy, desentrañaremos el misterio detrás de la caída de una de las civilizaciones más asombrosas de la historia. Prepárate para descubrir los secretos de la desaparición de los mayas. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. La civilización maya vivió una etapa de esplendor entre los años 250 y 900 después de Cristo. Fue un periodo donde florecieron en áreas de conocimiento que los colocaron entre las culturas más avanzadas del mundo. Los mayas no solo fueron extraordinarios en la observación astronómica, sino que también crearon su propio calendario, que asombraría a científicos de siglos posteriores por su precisión. La arquitectura maya es otro de sus grandes legados. En ciudades como Tikal, Palenque y Copán, levantaron pirámides monumentales, templos y palacios, símbolos de su dominio sobre el entorno y de su habilidad arquitectónica. Cada estructura no solo tenía una función, sino también un propósito simbólico y espiritual que reflejaba su cosmovisión única. La escritura maya es uno de los sistemas de escritura más complejos desarrollados en América Antigua. Consistía en una combinación de símbolos fonéticos e ideográficos que permitían registrar eventos importantes, genealogías y conocimientos astronómicos. Esta capacidad para conservar información fue clave para transmitir su legado a lo largo del tiempo. La astronomía maya fue impresionante. Desde sus observatorios, como el famoso El Caracol, en Chichén Itzá, los mayas estudiaron los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Su habilidad para predecir eclipses y otros fenómenos celestes era tan precisa que incluso los estudiosos actuales continúan fascinados por sus conocimientos. Para los mayas, la religión y la cultura estaban íntimamente conectadas. Los rituales y sacrificios eran parte esencial de su vida, buscando agradar a los dioses y asegurar el equilibrio del cosmos. Esta dedicación a lo espiritual los convirtió en una de las civilizaciones con una identidad religiosa más compleja y fascinante. Estudios de sedimentos y anillos de árboles en la región maya indican que, en los últimos siglos de esta civilización, las sequías fueron cada vez más frecuentes e intensas. Estas condiciones climáticas extremas no solo redujeron las cosechas, sino que también secaron fuentes de agua que abastecían a grandes poblaciones. Sin ríos o lluvias constantes, las fuentes de agua natural como cenotes y pozos se agotaron. Con la falta de alimentos y agua, comenzaron las migraciones y los conflictos entre las ciudades, intensificando una lucha desesperada por la supervivencia. Durante su apogeo, el Imperio Maya experimentó un crecimiento poblacional exponencial. Cada ciudad necesitaba más tierras para cultivo, más animales y más materiales de construcción. Los bosques se deforestaron rápidamente para dar espacio a las plantaciones y obtener madera, lo que llevó a la erosión del suelo. Sin rotación de cultivos, el suelo se agotó de nutrientes y las tierras fértiles comenzaron a escasear. La sobreexplotación de los recursos naturales se volvió insostenible, lo que generó tensiones entre las ciudades que competían por los pocos recursos que quedaban. A medida que las ciudades-estado luchaban por el control de tierras y rutas comerciales, las tensiones escalaron a guerras internas devastadoras. Inicialmente, estos conflictos eran rivalidades controladas, pero con el paso del tiempo se transformaron en guerras destructivas entre ciudades vecinas. La guerra civil debilitó el poder central y rompió alianzas cruciales entre ciudades. Sin una fuerza unificadora que garantizara la paz, el imperio perdió cohesión y fuerza, desmoronándose poco a poco. En la civilización maya, los gobernantes se veían como mediadores directos entre los dioses y el pueblo. Pero, conforme las sequías y hambrunas aumentaban, la gente comenzó a dudar de sus líderes. Las ceremonias y ofrendas religiosas no lograban detener las catástrofes, y el poder de los gobernantes se tambaleaba. La pérdida de confianza en los líderes se reflejó en el colapso del sistema político y religioso, generando una división social que debilitó aún más el imperio.
La estructura de poder, una vez sólida y organizada, se fue desintegrando, dejando un vacío de liderazgo y un imperio fragmentado en sus últimos años. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la región maya, ambos mundos chocaron de una forma sin precedentes. Los mayas, quienes habían desarrollado una cultura compleja y avanzada, enfrentaron una nueva realidad, armas, tácticas y una cosmovisión completamente diferentes. Los españoles trajeron consigo caballos y armas de fuego, desconocidos en el Nuevo Mundo, lo que les dio una ventaja militar. Esta superioridad en armamento fue un golpe devastador para los mayas, quienes, aunque eran guerreros hábiles, no pudieron hacer frente al poder de la tecnología europea. Pero más letal que las armas fue el impacto de las enfermedades que los europeos introdujeron en el continente. La viruela, la gripe y otras enfermedades se esparcieron rápidamente entre la población maya, que no tenía inmunidad contra ellas. Se estima que estas epidemias arrasaron con gran parte de la población en poco tiempo. Este colapso demográfico debilitó gravemente la estructura social y la capacidad de resistencia de los mayas. A pesar de los reveses, los mayas intentaron resistir la invasión en diversas ocasiones. Hubo rebeliones, y muchos mayas huyeron hacia zonas de difícil acceso, refugiándose en sus antiguas ciudades en las selvas. Sin embargo, la presión de los conquistadores era constante, y con cada enfrentamiento, las fuerzas mayas disminuían. Aunque algunos grupos mayas lograron conservar su autonomía por un tiempo, la civilización maya ya había sido profundamente impactada. La llegada de los conquistadores marcó el fin de una era para los mayas, pero también el inicio de un nuevo capítulo. Aunque muchas tradiciones y conocimientos fueron suprimidos, los mayas mantuvieron su cultura viva a través de generaciones. Hoy en día, las comunidades mayas conservan sus idiomas y costumbres como un testimonio de resistencia ante siglos de desafíos. El legado maya sigue siendo una parte esencial de la historia y cultura de la región. Aunque el imperio maya había caído, sus tradiciones, sus dioses y su conexión con la naturaleza seguían vivos en el corazón de su gente. La llegada de los conquistadores trajo consigo una imposición de costumbres y creencias, pero los mayas no renunciaron tan fácilmente a su identidad. Esta sección de nuestra historia revela cómo la cultura maya resistió y se adaptó, manteniendo sus prácticas y valores en medio de una era de opresión. Para los mayas, la conexión con la naturaleza y los ciclos de la tierra eran sagrados. A pesar de la imposición de la religión europea, muchos mayas continuaron venerando a sus dioses y celebrando sus rituales en secreto. Los sacerdotes mayas, quienes eran los guardianes del conocimiento y las tradiciones, pasaron su sabiduría en voz baja, manteniendo viva la cosmovisión maya para futuras generaciones. La cultura maya mostró una gran capacidad de adaptación. En lugar de abandonar sus tradiciones, integraron elementos cristianos en sus creencias, creando un sincretismo único que todavía se puede observar en las ceremonias actuales. Así, los mayas fusionaron santos y rituales europeos con sus propios dioses, una estrategia que les permitió preservar su identidad cultural bajo la apariencia de conformidad. El arte se convirtió en una forma de resistencia silenciosa. A través de bordados, esculturas y pinturas, los mayas continuaron representando sus símbolos sagrados, deidades y visiones del universo. En cada pieza de arte, se escondía un mensaje de resistencia, una muestra de que, aunque el poder político maya se había desvanecido, su alma seguía viva en cada trazo y símbolo. A pesar de los esfuerzos colonizadores por imponer el idioma español, los mayas defendieron su lengua como un pilar fundamental de su identidad. Los ancianos enseñaban a los jóvenes el idioma y las historias de sus ancestros, transmitiendo así el conocimiento de una civilización que, aunque oprimida, jamás fue destruida. Así, a través de la resistencia cultural y espiritual, los mayas demostraron que su legado no podía ser borrado. Su espíritu de adaptación y su determinación por mantener viva su herencia cultural los convierte en uno de los ejemplos más fascinantes de resiliencia en la historia. El imperio maya pudo haber caído, pero su legado vive. Hoy, exploraremos cómo sus logros científicos, su arquitectura imponente y su rica cultura impactan todavía en la vida moderna. El conocimiento astronómico de los mayas sigue siendo motivo de admiración. Sus calendarios precisos,
basados en el ciclo solar, y su profundo entendimiento de la astronomía muestran una civilización adelantada a su tiempo. Aún hoy, los astrónomos estudian sus métodos, y muchos pueblos originarios de América conservan tradiciones basadas en estos conocimientos antiguos. La majestuosidad de las construcciones mayas como Tikal y Chichén Itzá atrae cada año a millones de visitantes. Estas estructuras no solo son maravillas arquitectónicas, sino símbolos de la resistencia cultural maya. Además, han inspirado diseños modernos, mostrando que la habilidad arquitectónica y los estilos decorativos de los mayas siguen siendo tan influyentes como fascinantes. En la actualidad, los descendientes de los mayas han promovido un movimiento para revitalizar sus lenguas y tradiciones. La lengua maya yucateca y otras variantes están siendo enseñadas nuevamente, y las celebraciones tradicionales se practican con orgullo. Esto representa un renacer cultural que honra sus raíces mientras enfrenta los desafíos de la modernidad. La historia y el legado de los mayas no solo resuenan en América Latina, sino en el mundo entero. Libros, documentales y películas continúan relatando su historia, convirtiendo su cultura en un símbolo de resistencia, sabiduría y conexión con la naturaleza. Para muchas personas, los mayas representan una civilización que, a pesar de los desafíos, sigue inspirando a nuevas generaciones. El imperio maya puede haber caído físicamente, pero su alma y su conocimiento siguen vivos. Al recordar su historia, no solo honramos su pasado, sino que también celebramos un legado que continuará guiando a la humanidad hacia el futuro.